Señor, que la bendición del Todopoderoso esté sobre todos ustedes. Como pueden ver, estoy un poquito en un setup diferente, así que no se asombren, solamente me cambié de lugar, hice aquí unos cambios internos y ahora estoy situado en, en un lugar un poquito diferente, aquí donde siempre hacemos los discipulados y transmitimos en esta tu plataforma. Primeramente, que reciba la bendición del Dios Todopoderoso sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todos los tuyos. Y que la palabra de Dios, que es la que debe gobernar la vida de cada hijo de Dios, sea siempre tu edificación. Recuerda que lo que edifica al Hijo de Dios completamente es la palabra de Dios. Ella es la que nos edifica. Y por eso constantemente nosotros como hijos de Dios debemos de estar conectados completamente con la palabra. Por eso el apóstol Pablo siempre nos decía que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero gracias al Señor, aquí estamos en esta tu plataforma y estamos recibiendo la palabra de Dios con todo el corazón. Así que siempre, siempre mis recomendaciones pastorales son que siempre te congregues, que nunca te dejes de congregar, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo Jesús y como parte del cuerpo necesitamos todos estar unidos. Bueno, mis muy amados, hemos estado llevando un tema bastante precioso en el Señor que estoy seguro que está siendo de edificación no solamente para mi vida, pero también para la vuestra. ¿Y qué es lo que hemos estado estudiando? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo juntos? Bueno, estamos aprendiendo de aprender a perdonar. Ese fue el título que le titulé a esta lección, aprendamos a perdonar. Así que mi muy amado, todos nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida que aprender a perdonar. Y yo creo que es parte de la vida. No solamente es algo que se hace una sola vez, es algo que va a ir de continuo. Yo les estuve dando algunos consejos, ¿verdad? Y en estos consejos, la semana pasada estuve hablando de que cuando nosotros perdonamos, abrimos la puerta de la reconciliación. Y uno de los consejos que yo les daba a ustedes, mis muy amados hermanos y hermanas, es que perdonemos, pero también recordemos que no podemos solamente perdonar. Eso de ese tabú de perdonar y olvidar, eso no existe. Siempre nosotros vamos a recordar aquellos eventos que tuvieron algún impacto en nuestra vida, ya sea negativo o positivo. Entonces, como hijos de Dios, por medio de estas lecciones, por medio de la palabra de Dios, aprendemos que podemos perdonar, pero también podemos recordar. Y no hay nada de malo de recordar aquellos eventos, porque cuando se recuerdan ya no los recordamos con heridas, ya no los recordamos con malos sentimientos, ya no los recordamos con odio, no, los recordamos como una etapa de nuestra vida que pasó, pero que Dios estuvo presente, que Dios hizo la obra, que Dios nos liberó. Así que voy a pasar, gloria al Señor, a mis próximos consejos de qué es lo que debemos de hacer nosotros para seguir aprendiendo a perdonar. Y aunque son cosas bastante básicas, a veces como que se nos puede olvidar o otros nunca le hemos escuchado anteriormente y nos pueden ser de mucha bendición. Entonces, mi segundo consejo, quiero aconsejarle de que no te limites a decir las palabras una sola vez o no te limites a decir pocas palabras en esos momentos donde verdaderamente necesitamos acercarnos, ¿verdad? Acercarnos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de parte de la perspectiva cristiana evangélica, el perdón requiere mucho más de nosotros que unas cuantas palabras. En el ejemplo que yo les había dado de los niños, bueno, uno le decía perdón y el otro le decía te perdono. Bueno, es algo bastante pequeño, pero yo pienso que en uno de los consejos que yo te estoy dando es que no te limites a decir solo unas cuantas palabras cuando verdaderamente vas a pedir perdón o cuando tú vas a perdonar a alguien. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, primeramente para responder esto debemos de preguntarnos otra pregunta. ¿Ok? Y la pregunta que debemos de preguntarnos nosotros es ¿cómo actuamos cuando perdonamos? ¿Cómo actuamos cuando perdonamos? ¿Ok? Bueno, yo creo que cuando nosotros perdonamos, luchamos contra todo pensamiento de venganza.
Esa es una de las cosas que debe de pasar cuando una persona está perdonando a la otra. En ese momento la venganza debe de removerse del corazón. Entonces, cuando nosotros perdonamos, estamos luchando, estamos teniendo una lucha de sentimiento, tenemos sentimientos encontrados. Y cuando nosotros estamos perdonando a esas personas, lo que estamos haciendo es que estamos luchando contra cualquier pensamiento de venganza, porque esos pensamientos se van a levantar. Como seres humanos, nosotros somos personas emocionales. Tenemos emociones, nuestras emociones bajan y a veces nuestras emociones suben. Entonces, cuando nosotros perdonamos, tenemos que nosotros luchar contra todo pensamiento. Y esto es algo a diario. Esto no es una sola etapa de nuestra vida. Esto es algo que continuamente debemos de nosotros estarlo haciendo. Cuando nosotros perdonamos, no pensamos hacer ninguna mala cosa hacia la persona que nos hizo daño. En otras palabras, no queremos hacerle una mala jugada a aquella persona que verdaderamente nos hizo algún daño, ¿verdad? Sino que deseamos lo mejor para esa persona. Ahí tú te das cuenta verdaderamente que tú estás perdonando. Cuando verdaderamente tú estás perdonando, no quieres verdaderamente hacerle una mala jugada a aquella persona que pues te dañó en tu vida, ¿verdad? Tuvo algún sentimiento en el cual te hizo daño a tu mente, a tu corazón, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros perdonamos, nos afligimos por las desgracias o las adversidades o las calamidades, ¿ok? Que le pueden haber pasado hacia aquella persona que nos hizo el daño. En otras palabras, nosotros no nos gozamos, no nos alegramos, no nos ponemos nosotros contentos porque le pasó algo malo a aquella persona. No, de ninguna manera. Cuando nosotros perdonamos, verdaderamente nosotros tenemos un sentimiento que nos afligimos por las desgracias, por las adversidades, por las calamidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos orando. Nosotros debemos de orar por esas personas. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros perdonamos, buscamos la reconciliación con ellos. Estamos buscando aquel apego, aquello que un día tuvimos, pero ya no lo tenemos. Nos mostramos prestos a las necesidades. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar nuestra ayuda. Él va a necesitar nuestra ayuda. Ella va a necesitar nuestra ayuda. Entonces nosotros estamos buscando una reconciliación en esa etapa del perdón. En otras palabras, el perdón nos demuestra una acción de misericordia en nuestro interior. Ahora, ¿por qué digo en nuestro interior? Porque antes de que nosotros podamos llevar a cabo una acción misericordiosa en nuestro interior, la gran parte de trabajo se tiene que llevar en el interior del corazón. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Gloria al Señor. Porque verdaderamente lo que se tiene que trabajar es lo de adentro. Se tiene que trabajar lo de adentro, o sea, el interior. Y cuando nosotros estamos trabajando el interior, lo estamos haciendo sin el conocimiento de la otra persona que nos ha hecho daño o nos ha ofendido. En otras palabras, la persona no se da cuenta que hay algo que está trabajando dentro de nosotros, que hay algo que se está moviendo. Por eso todo el tiempo, gloria al nombre de Jesús, el interior es lo que debe ser trabajado primero. El interior. Siempre la palabra de Dios habla del interno del hombre, de lo interior del hombre, porque ahí es donde ocurre el milagro todo el tiempo. Cuando hablo de luchar en contra de los pensamientos, de la venganza, se tiene que reconocer lo que un día nos conectó, lo que un día nos unió antes de que hubiera pasado aquel evento que nos dañó. Cuando ese trabajo interno, mis muy amados, se está llevando a cabo por medio de la oración, por medio del ayuno, es que para perdonar verdaderamente no solamente es un pensamiento, para perdonar es un proceso. Y este proceso tiene que ser conllevado con la oración, tiene que ser conllevado con el ayuno, porque lo que estamos combatiendo son todos esos sentimientos que se quieren levantar para hacer daño. Justamente con la meditación a la palabra de Dios,
y darnos cuenta que por medio de la palabra de Dios nosotros hemos sido perdonados, y por seguro que el Espíritu Santo va a estar ahí trabajando con nosotros. Solo Él, escúchame bien lo que te digo, mi muy amado y mi muy amada, solo Él, el Espíritu Santo, nos llevará a hacer el perdón, a dar el perdón, porque va a ser Él el que nos va a exigir a nosotros que nos opongamos y que refrenemos a toda inclinación natural de agredir físicamente o verbalmente a la otra persona que nos ha ofendido o nos ha hecho daño. Es el Espíritu Santo el que nos detiene. Por eso cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien, tenemos que ponernos en oración, tenemos que buscar el ayuno y sobre todas las cosas, la palabra de Dios fluyente no puede faltar en nosotros, porque es ahí donde el Espíritu Santo se mueve, es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta, es ahí donde el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón. Es ahí donde nosotros somos desnudados por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo viene y nos ayuda. Es el Espíritu Santo que obra por dentro de nosotros milagrosamente, porque ahí es donde Él se opondrá a cualquier inclinación carnal de retirarle nuestro afecto a aquella persona que nos hizo daño o nos ha ofendido. ¿Por qué retiramos el afecto a una persona? ¿Por qué en ese momento nos distanciamos? ¿Por qué en ese momento no queremos ser apreciativos con la otra persona? ¿Por qué? Porque verdaderamente el corazón está dañado. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre, le pedimos al Espíritu Santo de Dios en oración, en ayuno, al escudriñar la palabra de Dios, entonces nosotros lo que va a pasar es que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros va a generar una fuerza, un poder sobrenatural en nosotros, y de pronto milagrosamente el Espíritu Santo nos va a ayudar a oponernos a cualquier inclinación carnal que nosotros tengamos, de retirar aquel afecto a la persona que nos ha hecho daño. En otras palabras, no nos vamos a comportar indiferentes con esas personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en el corazón de cada hijo de Dios, que ha recibido a Cristo como su Salvador, va a trabajar en nosotros. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 17, versículo 9. Vamos a ir todos para allá. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Y ahí en la Nueva Versión Internacional vamos a dar lectura. Siempre tenemos dos versiones. Tenemos la versión Reina Valera y tenemos la versión internacional, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional. Yo voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional. Yo no sé qué versión tú tienes contigo, pero yo la voy a leer de la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice, mira lo que dice aquí en Proverbios 17:9. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Mira qué cosa tan preciosa. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si esto es posible en los amigos, es posible en los compañeros de trabajo, es posible en las amistades, es posible en la familia, es posible en los hermanos carnales, es posible en los padres hacia los hijos, es posible hasta aún en el propio matrimonio. ¿Cómo podemos aplicar nosotros entonces todas estas cosas? Bueno, nosotros seremos movidos a evitar atacar a los demás y apartarnos de ellos. Vamos a nosotros a ser movidos a no apartarnos de esas personas. Debemos de nosotros buscar las oportunidades para celebrar el triunfo de aquella persona que tal vez nos ofendió, gloria a Dios, o tal vez nos causó daño. Porque eso es ser un cristiano. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es tener un proceso de perdonar. No debemos de alegrarnos cuando esa persona está sufriendo, sino que debemos de acompañar a esa persona en su aflicción, independientemente si aquella persona nos ofendió, nos causó daños a nosotros. El Espíritu Santo, que es sensitivo, que está dentro del corazón de nosotros, Él mismo nos va a hacer ese empuje si nosotros se lo estamos pidiendo.
Todo está en que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en oración y nosotros disponer de ese ayuno donde nosotros doblegamos la carne, la ponemos en sujeción a la carne y donde la palabra está fluyendo constantemente. Usted trate en Dios de aliviar, mi amado hermano, sinceramente, a esa persona que le ha ofendido, gloria a Dios, que le ha causado, gloria a Dios, un dolor en su corazón, y busque usted el momento adecuado para la reconciliación a la cual Dios mismo desea que usted tenga con esa persona, con ese amigo, con ese familiar, con esa persona de su trabajo. Mi consejo número 3, gloria a Dios, es que comience en lo pequeño. Comience en algo pequeño. En otras palabras, comencemos en lo poco. ¿Por qué digo esto? Gloria a Dios. Porque recuerden el gran dicho de nuestros abuelos: la práctica hace al maestro. Practiquemos el perdonar a otros a lo largo de cada día por sus pequeñas faltas. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos todo el tiempo cuando nosotros vamos a nuestro trabajo o vamos de compras y vamos conduciendo? Esto lo hacemos diariamente. Y cuando el otro conductor se le adelanta en el tráfico a usted o se le atraviesa quitándole su derecho a la vía, o que usted sea el que reciba una ofensa no intencional al conducir, sí, así es que lo practicamos a diario. En ese momento nosotros debemos ¿de qué? De perdonar a la persona que se nos cruzó, que se nos metió hacia adelante, que nos cortó, y aún aquella persona que puede decir algunas palabras obscenas que nos pueden ofender si nosotros las supiéramos qué nos están diciendo. Pero en ese momento, gloria a Dios, tenemos que practicar esto a diario. Eso va a ser lo que va a transformar poco a poco nuestro corazón con el tiempo, haciendo posible que perdonemos a los demás, gloria a Dios, con facilidad. Cuando surjan desacuerdos y conflictos más grandes y más serios, ya nuestro corazón va a estar sensible para perdonar y no vamos a ser esas personas rencorosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 23, se encuentra una parábola bastante conocida. ¿Y por qué voy a usar esta parábola? Vamos a leerla y después vamos a hacer una pequeña reflexión de que todo debe empezar en lo pequeño. En Mateo capítulo 25, versículo 14 al 23 de la Reina Valera, dice esto. Así dice la palabra de Dios y escrita está: en el nombre glorioso de Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado
sea Jesucristo. ¿Qué miramos aquí? Todos tuvieron algo que hacer. Todos tuvieron una parte. No importa verdaderamente si eran dos. Sabemos que el que solamente le dieron uno, verdaderamente, ¿qué es lo que fue a hacer? Bueno, lo fue a esconder. No hizo nada con aquello que se le había entregado. Bueno, Dios a nosotros nos ha entregado ¿qué? Nos ha entregado el perdón. Nos ha entregado la reconciliación. Entonces, cuando yo hablo en mi consejo de que hagas algo pequeño, empieza por lo pequeño. No tienes que empezar por lo mayor. Empieza perdonando las cosas pequeñitas, no fijándote en cosas que verdaderamente son diminutas, no son causa de un argumento, de un resentimiento. Y de pronto, cuando comencemos nosotros a perdonar las cosas pequeñas, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra vida? Podremos nosotros perdonar las cosas que son mayores. Todo empieza en lo poco para que nosotros al final de los tiempos seamos recompensados como estos hombres en los cuales se les entregó esos talentos. De la misma manera, Dios nos ha entregado a nosotros una vez más el perdón que nosotros tenemos y la reconciliación que Él nos ha otorgado. Entonces nosotros debemos de ¿qué? Y aquí es donde entra mi cuarto consejo: evitar el guardar rencor. Evitemos guardar rencor. Levíticos capítulo 19, versículo 18 nos dice algo bastante interesante y me gustaría que todos nosotros volteáramos ahí en nuestra Biblia lo que nos dice. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Levíticos 19, versículo 18 nos dice, no seas negativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Me voy a detener y vuelvo a leer. No seas vengativo, perdón, no negativo, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿No fueron las palabras de Jesús cuando Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pero esto estaba escrito en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Jesucristo verdaderamente les estaba recordando aquel mandamiento que era bastante mayor que los demás. No que no eran los demás importantes. Aquí en Levíticos capítulo 19, versículo 18, nos dice, antes de amar, dice que no seamos vengativos. ¡Qué maravilloso! No seamos vengativos con tu prójimo, ni le guardes rencor. En otras palabras, no guardemos rencor, porque ese rencor se comienza haciendo como algo que se leuda. ¿Recuerdan el consejo del apóstol Pablo, donde dice que un poquito de levadura leuda toda la masa? Y que nosotros debemos de evitar las levaduras que pueden llegar al corazón. Bueno, estas levaduras son rencores. Estos rencores se van haciendo grandes y grandes y se van arraigando tanto al corazón que comienzan a destruir nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones del trabajo, nuestras relaciones familiares, las relaciones entre un padre y un hijo, la relación entre una madre y una hija, las relaciones entre hermanos de sangre, y también puede destruir hasta un matrimonio. Por eso el consejo de parte de Dios y el mandamiento divino dentro de ello es que no seamos vengativos con nuestro prójimo, ni le guardemos rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si tú te amas, lo primero que vas a hacer, gloria a Dios, es no guardarle rencor a la otra persona. Y por eso este es uno de los cuartos consejos que yo te estoy dando. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, porque nosotros podríamos tener la tentación de no hacer caso a las faltas cometidas contra nosotros. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo asumiendo la responsabilidad total o parcial dentro de nosotros mismos. La frase es como probablemente me lo merecía, que a veces pensamos nosotros, o tienen que haber sido cosas de los dos. Puede a veces ocultar sentimientos reales dentro del corazón, en lo cual nosotros no nos damos cuenta. O sea que este juego de palabras de que probablemente me lo merecía o tiene que haber sido cosas de los dos, esto es algo que se esconde dentro del corazón y aunque nosotros lo decimos, pero verdaderamente se está enraizando dentro del corazón
en lo cual puede surgir en ese momento rencores mayores. O sea que ese falso proceder del cual yo te estoy hablando parece ser sabio, pero sepulta el dolor, plantando una semilla que produce después un fruto amargo. Aquí es donde entra la raíz de amargura, de la cual todavía no he hablado. Por eso te digo que tenemos que evitar todo rencor. Cuando algo pasa, inmediatamente hay que deshacerse de ello. Inmediatamente tenemos que perdonar. E inmediatamente no podemos guardar esto dentro del corazón porque se vuelve una hiel amarga dentro del corazón que después no solamente nos daña, pero dura un largo tiempo. Por eso te estoy dando estos consejos, mi muy amado y amada. Cuando usted recibe un daño, un agravio, un menosprecio, lo primero que tiene que hacer, usted busque la oportunidad de hacer algo en bien de la persona que lo ofendió. Busque inmediatamente el hacer algo bueno. Búsquelo, mi amado, y va a ver que se le va a aliviar en ese momento aquel daño y aquel dolor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Orar por la persona que nos hizo daño. Inmediatamente que nos hizo el daño, orar por esa persona. ¿Por qué? Porque esto es un buen principio. Así no vamos a guardar nosotros rencores dentro del corazón. Hacer esta obra de amor y de misericordia va a ser más fácil de rasgar el resentimiento que se quiere esconder dentro del corazón. Ahora, Dios me dio una cita bíblica al estar escribiendo esto, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 17 al versículo 21. Así que yo te voy a pedir en el amor de Cristo Jesús que volteemos todos a la palabra de Dios, vayamos todos a la Biblia, porque con este verso vamos a culminar esta parte de la enseñanza. En Romanos capítulo 12, versículo 17 al verso 21 de la Nueva Versión Internacional, así dice la palabra. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Si tú tienes ahí un highlighter o de esos marcadores que se resaltan, subraya esto y todo lo que hemos estado hablando en cada uno de estos versos. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, mira que no dice tu amigo, no dice tu hermano, dice tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Wow. Wow. Vence el mal con el bien. En otras palabras, si fuere tu enemigo, no estoy hablando de un amigo que se rompió tu relación, no estoy hablando de alguien en tu trabajo, no estoy hablando de un ser familiar. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu, le escribe a la iglesia y le dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. En otras palabras, porque tu enemigo sabe que tú no le debes de hacer el bien. Tu enemigo reconoce que tú debieras de tratarlo como él te ha tratado a ti. Pero es que en nuestra vida cristiana, en el caminar con Dios, nosotros no podemos pagar mal por mal a nadie, aunque nos quieran haber hecho daños. Sí, hay muchas personas que verdaderamente, esto cuando habla la palabra de enemigo, son personas que verdaderamente quieren dañar.
Yo no estoy hablando de un amigo que comete un error. No estoy hablando de un compañero de trabajo que tal vez, no sé, tal vez en ese día tuvo un día malo o tal vez verdaderamente es una persona que pues no es tan fácil de amar, pero no es tu enemigo. ¿Y qué de un miembro familiar? ¿Qué donde corre sangre tuya, de tu padre, de tu madre? ¿Qué de tu hermano y de tu hermana? ¿Y qué de aquellos en la fe de Cristo Jesús? ¿Qué de todos ellos? Si aquí el apóstol Pablo me está hablando verdaderamente de no pagar mal por mal a mi enemigo, ahora imagínate cómo ve Dios a nuestros amigos, cómo ve Dios a nuestra familia, cómo ve Dios a un padre y a un hijo que verdaderamente no han aprendido a perdonar. Toda esta lección está basada en ¿qué? De que todos tenemos que aprender a perdonar, porque a todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos va a llegar un momento donde nosotros tenemos que perdonar. Y cada uno de estos consejos nos va a ser de bendición a todos nosotros. Nosotros no podemos olvidar cada una de estas cosas que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado. Por ejemplo, el perdonar y qué, y recordar. No hay nada de malo. Yo lo dije desde un principio en la enseñanza. Gloria a Dios. El no limitarnos a decir solamente unas cuantas palabras, no más para que nos oigamos bien o no más para que nos miremos bien. Pero ¿qué hay detrás del corazón? Es por eso que el perdón verdaderamente se comienza internamente dentro del corazón donde la otra persona no está viendo nada. Gloria al nombre de Jesús. Y tenemos que usar todo el tiempo, pedir los recursos que Dios nos ha dado. La iglesia, escúchame bien, la iglesia está equipada con todo. Lo único que tenemos que hacer es tomar los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la palabra, tenemos la consejería, tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Estamos completamente equipados para poder ser buenos cristianos, para aprender a perdonar a cualquier persona, aun si fuera a mi propio enemigo. ¿Y cómo tenemos que empezar? Empecemos por lo pequeño, ya lo dije. No quieras hacer cosas grandes. Empieza en lo pequeño, en lo a veces que, eso no tiene, ¿por qué me voy a enojar? Gloria a Dios. Siempre piensa, ¿por qué me voy a molestar en una cosa tan pequeña? Esto verdaderamente no tiene sentido. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando nosotros somos fieles en lo pequeño, entonces Dios nos recompensa en lo grande, dice su palabra. Dios nos va a dar mayores cosas, mayores fuerzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que evitar a toda costa los rencores. Evitemos los rencores. No seamos rencorosos. En ese momento, gloria a Dios, si algo pasa, gloria a Dios. Gloria a Dios, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestra cabeza sin haber perdonado. Recuérdate, ora por la otra persona. Gloria a Dios. No desees el mal de ellos, ora por ellos. Cuando alguien te haya faltado, cuando alguien te haya tratado de hacer un daño, ora por ellos. Dígale, Señor, perdona a mi hermano, perdona a mi hermana, perdona a mi amigo, perdona a mi compañero de trabajo, perdona a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mi abuelo, a mi abuela. Perdona a mi hermano en la fe. Porque todos nosotros en nuestra humanidad vamos a cometer errores. Si nosotros como cristianos no aprendemos a perdonar, es por eso que la gente se va de las iglesias. Es por eso una de las causas de que la gente se deja de hablar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no han aprendido a perdonar. Por ejemplo, si alguien te exhorta, si alguien te llama la atención en el amor del Señor, si estás mintiendo y te encuentra en la mentira y esa persona te llama la atención y te descubre, fue tu falta que mentiste. ¿Por qué no perdonamos en ese momento? La persona que en ese momento te trató de reprender era que te quería llevar de regreso a Dios, pero tal vez tú no lo entendiste de esa manera. Entonces, ¿por qué no perdonar? Qué consejo tan lindo el que el apóstol Pablo nos da en el libro de Romanos. No pagues a nadie mal por mal. Qué cosa tan bella y tan maravillosa. Gloria a Dios. Quiero leer una vez más esto y con esto termino. Les dije, no pagues mal a nadie por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes,
vivan en paz con todos. En otras palabras, nada te impide vivir en paz. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito. Yo no puedo desearle el castigo a un hermano mío, a un miembro familiar, a un amigo, aún a una persona del trabajo que no sea mi amigo. Yo no le puedo desear el mal. ¿Quién desearía el mal de una persona? Si después el apóstol Pablo nos habla del enemigo y nos dice que el enemigo, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Quiere decir que ni aún a mi enemigo yo le puedo desear el mal. Todo se lo tengo que encargar a Dios. Ni siquiera le puedo decir, Dios, toma control y dale su paliza a este o a ella. Ni siquiera eso podría salir de mis labios, porque si saldría de mis labios, sería una persona amargada, una persona verdaderamente que su corazón no ha entendido el perdón de Dios. Y todos nosotros tenemos que entenderlo. Todos nosotros tenemos que saber que Dios nos perdona continuamente a nosotros. No solamente nos perdonó el pasado, pero nos perdona el presente. Hoy, si cometiéramos un error, hoy si tuviéramos un mal pensamiento, Dios nos perdonaría si le pidiéramos perdón. Y queda mañana, ¿qué de los errores y los pecados que vamos a hacer mañana? No nos perdonaría Dios si vamos delante de Él y nos humillamos y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, yo quiero recobrar tus caminos. Yo quiero regresar a tu casa. Yo quiero regresar a las buenas obras. Perdona todo, Señor, lo que he hecho. ¿No te perdonaría Dios? Absolutamente que sí. Dios te perdonaría. Y si nosotros, siendo humanos, fallamos continuamente y el Dios que es perfecto, que no tiene ninguna falta, puede perdonarnos, entonces, ¿qué opciones tú y yo tenemos para retener el perdón de una persona? Ninguna. Delante del Señor somos imitadores de Cristo Jesús. Delante de Dios nos dice que somos sus hijos y sus hijos tienen el ADN de su padre y el ADN de su padre es perdonador. Y es por eso que los cristianos evangélicos podemos perdonar aún aquellas personas que nos han causado tanto daño y aún al punto de darle de comer a mi enemigo, darle de beber a mi enemigo. ¿Para qué? Para que con esas buenas obras que el Espíritu Santo nos hace hacer, porque es el Espíritu activado en nosotros, es el Espíritu que hace todo esto. Por eso aquel que tiene el Espíritu de Dios es una cosa maravillosa. Dios comienza pacientemente trabajando con nosotros para que nosotros podamos hacer estas cosas que una persona que no tiene el Espíritu de Dios nunca las podría hacer. Yo entiendo a las personas que no pueden perdonar. ¿Saben por qué las entiendo? Porque yo sé que no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque ellos no sirven al Señor, ellos sirven a la carne. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, una persona que es un hijo de Dios, no puede retener el perdón de otra persona. Incluso este hijo de Dios o como hijo de Dios nosotros damos de comer aún a nuestro propio enemigo. Y si tiene sed, le damos de beber. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar vencer del mal. El mal es que siempre quiere retener el perdón. El maligno es el que siempre quiere que nosotros no perdonemos. Pero al contrario, mis amados hermanos, hay que vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Con el bien. Así que te dejo con estos consejos en el día de hoy y hagamos una reflexión y reflexionemos. Cerremos un poquito nuestros ojos, tal vez por un par de segundos o tal vez por un par de minutos. Y reflexionemos verdaderamente en estos consejos. Lo primero es que tengo que aprender a perdonar aún si todavía no he olvidado. Ahora reconozco como hijo de Dios que si va a pasar, voy a poder perdonar y aún voy a poder recordar. Hoy entiendo como hijo de Dios que Dios me está llamando, gloria a Dios, a que no me limite a decir unas cuantas palabras, sino que verdaderamente abra mi corazón y sea expresivo y no me quede encerrado y no sea corto de palabras.
y no me encierre en una cueva, sino que exprese todo ese amor de Dios que me ha dado a mí, porque esa gente lo necesita. Comenzar en algo pequeño. ¿En qué puedes tú comenzar? Piensa un poco. ¿En qué pequeño puedes comenzar para aprender a perdonar a aquella persona, aquel miembro familiar, aquel hermano, aquella hermana, aquel lugar, aquel evento? Tenemos que hacerlo, empezando en algo pequeño. Y tal vez le podamos decir al Señor, Señor, perdóname por haber guardado rencor. Posiblemente eso es la llave de que no hemos podido perdonar, es porque hemos retenido ese rencor dentro de nuestro corazón. Hemos sido negativos con nuestro prójimo. El Señor nos dijo, no le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No pagues mal a nadie. No pagues mal por mal a nadie. Hoy Dios, por medio de su palabra y por el poder de su Santo Espíritu, obra en nosotros. Y aquellas cosas que tú y yo no podíamos hacer, las haremos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a orar por esto. Vamos a orar continuamente hasta que nuestro corazón sea un corazón tan sensible a perdonar que ni siquiera vamos a tener que orar para perdonar a alguien. Va a ser de pronto, va a surgir de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar tan presente, tan sensible. Hay una sensibilidad preciosa del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Pero esa sensibilidad solamente es activada cuando nosotros comenzamos a aprender a perdonar. Así que, Señor, perdónanos a todos por guardar rencores. Perdónanos a todos por a veces agachar la cabeza y no querernos dirigir a esa persona. Perdónanos a todos, Señor, porque a veces hemos tenido la necesidad de esa persona y por tener ese rencor no hemos abierto el corazón. Todos nosotros necesitamos, Señor bendito, no solamente ser perdonados, pero también perdonar a los demás. Espíritu Santo, te pido que obres en cada corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy está recibiendo esta tu palabra, y que tu palabra nunca regrese vacía, sino que haga siempre lo que tú tienes que hacer en cada corazón de cada hijo de Dios. Hoy te pido que tomes nuestros corazones y pongas sensibilidad en cada uno de ellos para aprender a perdonar y llegar a ser maestros del perdón como usted lo es. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga ricamente, que esta palabra te haya edificado tu vida y que hoy por la noche, mañana por la mañana y todos los días de continuo le pidamos a Dios, todos nosotros, todos, no solamente tú, sino yo, mi familia, tu familia, todos aquellos que hemos recibido esta palabra, y aprendamos todos a perdonar. Son los deseos en mi corazón para contigo, y estoy seguro que es la petición de Dios en su amor para ti y para mí, que seamos hijos perdonadores. En el nombre de Jesucristo, que la paz de Cristo Jesús reine en tu corazón y que el Espíritu Santo siga continuando su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Maranata, Cristo viene y necesitamos estar siempre preparados para su regreso. En el nombre de Jesucristo, que tengas un precioso día, una preciosa tarde, una linda noche y un precioso fin de semana. En el nombre de Jesucristo son mis peticiones delante del Señor para tu vida. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no te olvides que siempre estamos unidos todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana, y los domingos a las 2
de la tarde con nuestra misma plataforma. Así que si quieres activarte y estar presente, solamente sigue siempre los enlaces que ahí están presentes. Por WhatsApp nos puedes escribir y te enviamos las notificaciones. Así que Dios te bendiga ricamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.